Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende en el momento en que usted vaya a recibir estos videos estudios, es que le estamos saludando. Amigos, hermanos queridos, realmente creo que estamos aprendiendo bastante, ¿no? Con este tema que estamos tratando. Como ustedes pueden observar, si es que han estado siguiendo los videos, estamos tocando lo básico de la profecía. Pero antes de entrar de lleno a lo que es las profecías bíblicas, estamos comenzando a aprender cómo es la correcta interpretación, ya que sabemos nosotros que lamentablemente en estos tiempos hay diferentes tipos de corrientes, postulados teológicos, doctrinales, donde por supuesto tienen diferentes tipos de interpretación, ¿no? Y al hacer ese tipo de análisis interpretativo, lógicamente que van a llegar a diferentes resultados escatológicos en cuanto a lo que es la profecía bíblica, sin hablar, por supuesto, de toda la doctrina teológica y doctrinal, ¿no?, que hay en las Sagradas Escrituras. Por eso es que hoy, lamentablemente, podemos observar nosotros que hay diferentes hermanos y algunos que no son hermanos que enseñan diferentes tipos de doctrina. Por ejemplo, ¿no?, si la salvación se pierde o no se pierde, ¿eh? Si somos elegidos o tenemos libre albedrío, si la iglesia pasa la gran tribulación o si no pasa la gran tribulación. Y así, diferentes puntos de vistas, porque hay diferentes maneras de interpretar las Sagradas Escrituras. Y ya como hemos explicado en el video anterior, el cual les invito, hermanos queridos, a que ingresen a TikTok o a YouTube. Ahí tengo una playlist donde usted puede ingresar justamente a buscar lo básico de la profecía y va a encontrar los dos videos anteriores a este que venimos justamente explicando cuál es el método interpretativo que vamos a utilizar para estudiar lo que son lo básico de la profecía. Hoy, hermanos queridos, vamos a hablar un poquito de lo que es el dispensacionalismo. ¿Por qué nosotros agarramos o utilizamos, abrazamos, si quiere decir, este tipo de enseñanza que es el dispensacionalismo? Les recuerdo, hermanos queridos, que todo lo que estoy acá enseñando está basado en este libro, vuelvo a mostrarlo, que se llama Lo básico de la profecía bíblica. Así que podríamos decir que está todo chequeado, todo es con base bíblica y sólida, ¿no? Bien, ¿qué es el dispensacionalismo? ¿O cómo lo podemos entender a todo esto? Bueno, existen, dice, 7 claros y definidos periodos de historia desde Adán hasta el fin del tiempo. Estos son conocidos como las 7 dispensaciones. Y acá tenemos que presentar nosotros mucha atención, ¿no? Una dispensación puede ser definida como una edad o periodo de tiempo en el cual Dios trabajó con y a través de una persona particular o gente para la bendición de la humanidad. Esto quiere decir que Dios ha operado o ha trabajado de diferente manera con diferentes grupos de personas en diferentes épocas de la historia humana, ¿no? Sabemos que la Biblia tiene aproximadamente unos 6.000 años de historia bíblica, entonces por ese motivo es que nosotros vamos a dividir de manera dispensacionalista a los estudios bíblicos. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque la Biblia así nos autoriza. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a leer allá en segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15, permítame un segundito llegar hasta allí. Después yo voy a compartir un video no muy largo, que quisiera que ustedes le presten atención, donde también se va a explicar justamente este tema de las 7 dispensaciones, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente, ¿no? Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, presta atención, que traza bien la palabra de la verdad. Y eso de trazar la palabra de la verdad, trazarla bien,
justamente significa dividir, ¿no? Dividir en etapa. Y eso es lo que hace la dispensación. Comienza a dividir por etapa la historia bíblica de la humanidad. Y eso lo podemos ver claramente reflejado desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando no hacemos eso es justamente que comenzamos nosotros a mezclar, por ejemplo, lo que Dios ha tratado para el pueblo de Israel, por ejemplo, y lo aplicamos rápidamente a la iglesia de Cristo. Y ese es el error que estamos viendo ahora. Por ejemplo, vemos nosotros a los católicos apostólicos romanos que ellos aseguran que para estos tiempos hay sacerdotes. Cuando vemos nosotros que el tiempo o la dispensación de la ley que ya pasó fue hasta Cristo. Y hasta ese momento hubo sacerdote y luego, por supuesto, tenemos un solo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para estos tiempos no existen. Pero, sin embargo, este tipo de enseñanza católica pretende utilizarlo de la antigua dispensación y meterlo en la dispensación actual. Por eso es muy importante entender este tema de la dispensación, ¿no? Este libro continúa diciendo, en el Antiguo Testamento, tales periodos son descritos como generaciones. Eso lo pueden encontrar en Salmo 100, versículo 5. Y en el Nuevo Testamento como siglos. Un ejemplo, Hebreos 9:26, Gálatas 1:4. Tenemos que reconocer que la administración del ser humano hecha por Dios ha variado en los 6.000 años de la historia. Hubo y habrá diferentes dispensaciones y, por ejemplo, tenemos claramente en el Nuevo Testamento, podemos encontrar estas diferentes etapas de edades o dispensaciones con estos nombres, ¿no? Los siglos venideros, otras edades y todas las edades. También lo podemos encontrar con siglos y edades y también podemos encontrarlo escrito en la Biblia como señal que habrá tu venida y el fin de los siglos. Todo esto hace mención justamente a lo que son la dispensación en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, pero ¿aparece acaso la palabra dispensación en la Biblia? Claro que sí, por lo menos nosotros lo podemos encontrar 4 veces en las escrituras, ¿no? Yo voy a leer unas cuantas, las otras las voy a nombrar para que no se haga tan largo el video, porque quiero compartir un poco más en cuanto, como para que quede más graficado, como para que quede más de ejemplo a ustedes, un video donde va a estar bien explicado todo esto, quizás por ahí sea un poquito complicado de entender, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 9, y el versículo 17 dice lo siguiente, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Otro texto bíblico que tenemos también, avanzando un poquito más, vamos a Efesios, vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 10, que dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿ven? Hace mención justamente a los tiempos, ¿no? Del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y después, si usted quiere buscar, también lo puede encontrar allá en Efesios, capítulo 3, versículo 2, Colosenses, capítulo 1 y versículo 25. Bueno, yo le voy a dejar ahora unos minutos, son 5 minutos nada más lo que dura este video, como para que usted pueda prestarle atención. De esa manera quizás va a comprender mucho mejor lo que estoy explicándole acá. ¿Por qué hacemos toda esta introducción? Porque es necesario poder abarcar o más bien encarar lo que va a ser el estudio de lo básico de la profecía, conociendo estos métodos básicos de interpretación, como es el histórico, gramático, literal, conocer también la regla de los 3 grupos y ahora conocer un poquito por qué hablamos de dispensación y para qué nos va a servir a nosotros en cuanto a lo básico de la profecía bíblica. Presta atención al video que les voy a compartir. En este video haremos un breve recuento de las 7 dispensaciones. Escuche esto, Dios creó al hombre
y le dio un mandato. El hombre fracasó. Después del fracaso vino un juicio. Y después de este juicio vino una promesa para llevar a cabo el plan de salvación. Y esto se viene repitiendo desde la creación hasta nuestros días. Generalmente se distinguen 7 periodos de tiempo que dividen la obra y los propósitos de Dios a favor de la humanidad. A este periodo de tiempo se le llama las dispensaciones. Las dispensaciones es una forma de interpretar los propósitos de Dios a favor de la humanidad a través del tiempo. Comenzamos ya con las 7 dispensaciones. Primera dispensación. La inocencia. Génesis capítulo 1 verso 26 y capítulo 3 verso 24. Empezó con la creación del hombre y terminó con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del Edén. Se llama así porque durante este período el hombre vivía en plena inocencia. Segunda dispensación. La conciencia. Génesis capítulo 3 verso 22. Y capítulo 7 verso 23. Empezó con la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. Esta dispensación duró aproximadamente 1656 años. En este tiempo, al hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia. Pues ya había desobedecido a Dios. Por tanto ya había perdido la inocencia. A partir de ese momento, los hombres tenían conciencia del bien y del mal, tal y como se le había dicho en Génesis 2:22. Tercera dispensación. El gobierno humano. Génesis capítulo 8 verso 20. Empieza luego del diluvio y abarca hasta el llamamiento de Abraham. A partir de este período Dios permite que el hombre se gobierne a sí mismo, bajo la ordenanza de no quitarle la vida a nadie, como podemos ver en Génesis 9:6. El hombre fracasó también en su función de gobernante. Cuarta dispensación. La promesa. Génesis 12:1 y Éxodo 19:8. Abarca desde el llamamiento de Abraham hasta el éxodo del pueblo judío de Egipto. La dispensación de la promesa tuvo un carácter exclusivamente israelita, principiando con Abraham, continuando con las vidas de los patriarcas, y finalizando con Israel en el Sinaí. Duró un período de aproximadamente 430 años. Quinta dispensación. La ley. Éxodo 19:8 y Mateo 27:35. Empieza con la temeraria respuesta de todo el pueblo de Israel de hacer todo lo que Jehová ha dicho. Éxodo 19:8. Hasta la cruz de Cristo. Esta dispensación se extiende desde el Sinaí hasta el Calvario, desde el Éxodo hasta la cruz. La ley fue dada por Dios por medio de un mediador, Moisés. No para redimir al hombre, sino para hacerle entender su condición de pecador y de impío ante Dios. Incapaz de poder alcanzar la justicia y ser justificado por sí mismo. De modo que Cristo es quien justifica. Esta dispensación duró casi 1500 años. Sexta dispensación. La gracia. Juan 1:17. Es la dispensación que estamos viviendo hoy. Comenzó con la muerte de Cristo y terminará con el arrebatamiento de la Iglesia. Constituye el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Tal como dice en Lucas 22:20. Esta dispensación ha durado ya más de 2000 años, y nadie sabe cuándo terminará. Lo que sí sabemos es que terminará con el arrebatamiento de la Iglesia. Séptima dispensación. El reino milenial de Cristo. Efesios capítulo 1 versos 9 y 10. Comenzará con el regreso de Cristo a la tierra. Después de la gran tribulación. Y durará 1000 años. Durante esos 1000 años Cristo mismo gobernará sobre la tierra. Durante esta dispensación Satanás estará atado. Este período terminará con el juicio final que describe Apocalipsis 20 en sus versos 11 y 14. El viejo mundo será destruido por fuego, y dará comienzo el nuevo cielo y la nueva tierra profetizado en los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Somos Primicia RT. Suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos de este y otros temas de interés para la comunidad cristiana. Gracias le damos a la plataforma de YouTube por habernos enviado un reconocimiento en función del crecimiento de nuestra membresía. Le damos gracias a todos ustedes por estar suscritos a nuestro canal. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video. Espero que haya sido bastante aclaratorio el video que le he compartido. Y como ustedes pueden ver, entonces
Dios ha tratado de esa manera. Podríamos decir que es una administración con la que Dios ha diseñado y ha tratado en diferente época y etapa de la vida del ser humano, ¿no? Este escrito continúa diciendo lo siguiente: la historia del mundo es la historia de la humanidad. Sorprendentemente, la Biblia da una vista panorámica de la historia de acuerdo a la perspectiva de Dios, y esto hay que entender, esa es la perspectiva de Dios, no la perspectiva del ser humano. La historia es intercalada con tiempos de intervención divina, cuando la humanidad fue sometida a juicios específicos. Después de cada juicio, Dios ajusta su administración para gobernar los asuntos del ser humano. Pero bajo cada tipo de administración, el ser humano ha fallado completamente. Como vamos a ver, como usted ya seguramente leyendo su Biblia se da cuenta que siempre el ser humano ha fallado y ha fallado, ¿no? Para dividir correctamente la palabra de Dios es esencial reconocer las diferentes formas que Dios ha administrado su verdad en su revelación al humano. Y ahora vamos a nombrar 7 dispensaciones que esto a nosotros nos va a permitir para que el próximo video usted pueda comprender mejor de qué estamos hablando. La primera dispensación podríamos o se llama la edad de la inocencia, y este periodo abarca desde Adán y Eva en el jardín del Edén. Luego tenemos la segunda dispensación, que es la edad de la conciencia, que esto abarca desde Edén hasta el diluvio, o sea, cuando estaba Noé. Luego tenemos la tercera edad del gobierno, dispensación, que es la edad del gobierno humano, desde el diluvio hasta la torre de Babel. Luego tenemos la cuarta dispensación, que es la edad de la promesa, o sea, de los pactos, desde Abraham hasta Éxodo. Luego tenemos la quinta dispensación, que es la edad de la ley, desde Éxodo hasta Cristo. Y tenemos luego una sexta dispensación, que es la edad de la iglesia, que es en el periodo en el que estamos nosotros, desde Pentecostés, o sea, Éxodo capítulo 2, hasta el arrebatamiento. Y luego tenemos la edad del reino, que es la séptima dispensación, que es desde la segunda venida de Cristo hasta cielo nuevo y nueva tierra. Esas son las 7 dispensaciones con las cuales nosotros dividimos, o por lo menos así está dividida de forma natural, porque Dios así le ha placido, y por eso es que nosotros estudiamos de esa forma la Biblia. De esa manera usted va a poder encuadrar perfectamente bien todo lo que Dios ha querido decir para su pueblo, para su iglesia. Vamos a dejar por acá, hermanos queridos, este estudio, esperando que haya sido claro. Sigo abierta la posibilidad de que ustedes hagan preguntas si desean hacerlo, ya sean en el chat o ya sea por privado. Que el Señor me los bendiga.